intención ante la que hemos sido entrenados por el mundo de que nosotros nunca tenemos la culpa. De hecho, desde el siglo pasado, algunas de las escuelas de psicología más notables han comenzado a llevar al ser humano a eso, a entender que tú eres así porque alguien tuvo la culpa. Y le dicen a la gente, libérate de eso, porque tú no eres el culpable, siempre la culpa la tiene otra persona. Si hay problema en el matrimonio, la culpa es del cónyuge. Si hay tensión en el trabajo, la culpa son los compañeros. Si tenemos alguna frustración en la vida, la culpa la tienen las circunstancias. Es que no se me da nada, decimos. Si hay problema en la iglesia, la culpa la tiene el pastor. La sabiduría humana de la cual nos habla Santiago, y lo vimos la semana pasada, nos enseña a mirar alrededor y a buscar fuera de nosotros. Pero la sabiduría divina nos lleva, en medio de los conflictos, a mirar nuestro corazón. A ver qué está pasando conmigo, a buscar cuál es la raíz de esa situación. Por eso el mensaje de Santiago y lo que Santiago continúa diciendo en el capítulo 4 destruye una de las mentiras favoritas del pecado. Una mentira que dice, mi problema principal está fuera de mí. Santiago capítulo 4 nos dice, no, el problema de tu problema eres tú. El problema somos nosotros. Por eso yo quiero que usted vaya conmigo a Santiago capítulo 4. Vamos a leer los versos del 1 al 3 y vamos a ver que una fe dinámica reconoce la raíz del problema. Una fe dinámica entiende que el problema somos nosotros mismos. Mira lo que dice versículo 1 del capítulo 4 de Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. El Señor bendiga su palabra. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Tenemos otra de las preguntas claves y confrontadoras que hace Santiago y que funciona como una aplicación a las situaciones que él ha estado tratando hasta este punto de su carta. Si nos preguntáramos por qué pasan las cosas que nos pasan, por qué flaquean mi fe en medio de las pruebas, en la tentación, en mi caminar, si nos preguntáramos por qué actuamos con favoritismo, tratando mal a los demás, siendo hipócrita y mostrando falta de amor, o si nos preguntáramos por qué actuamos como dice el capítulo 3, hablando de una manera descompuesta, abrazando una sabiduría humana y rechazando la sabiduría divina, actuamos de esa manera por lo que dice Santiago capítulo 4. A partir de aquí, nosotros podemos decir que Santiago nos da la solución a ese problema. Con sus preguntas, lo que Santiago hace es llevarnos a pensar de una manera más profunda en la condición de nuestro corazón. Él no va a preguntarnos solamente como algo retórico. Las preguntas de Santiago no son una parte retórica de su discurso, sino que son elementos clave en su enseñanza, porque lo que Santiago hace cada vez que nos hace una pregunta es chocarnos de forma tal que el impacto nos detenga y dirija nuestra atención a lo que él está enseñando. Y en torno a eso, lo que Santiago hace en este capítulo 4, o comienza a hacer con la pregunta del capítulo 4, es enseñarnos que en medio de los conflictos, el problema somos nosotros. Lo que Santiago nos está diciendo es, el problema eres tú. Eso es lo que él dice. Una fe dinámica entiende
la raíz del problema, entendiendo que el problema no son los demás, el problema eres tú. ¿Sabes por qué? Porque todo conflicto exterior en nuestra vida revela una guerra interior en nosotros mismos. Mira una vez más el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? La iglesia primitiva en su inicio fue conocida por el amor, la paz y la armonía que reinaba entre ellos. Recuerden, mi hermano, que en Hechos capítulo 4, el versículo 32, dice que la iglesia todos eran de un mismo sentir. Aquello era maravilloso. Allí no había situaciones hasta el capítulo 4. Porque en el capítulo 5 del libro de los Hechos comienzan los problemas. Comienzan con Ananías y Zafira, que gobernados por la codicia y la envidia de su corazón, actuaron de manera hipócrita, con falta de amor, no pudieron controlar su lengua y mintieron al Espíritu Santo, y nosotros sabemos el resto de la historia. En el capítulo 6, entonces, los cristianos helenos, es decir, los griegos, vinieron donde los apóstoles a quejarse diciendo: la vida de nosotros no son atendidas como la vida de ustedes. ¿Por qué nosotros no y ustedes sí? Comenzaron a tener situaciones porque el corazón comenzó a revelar lo que tenía adentro. El apóstol Pablo nos habla de las guerras internas que existían en la iglesia de los Corintios. Y es que a medida que el tiempo fue pasando, esa primera imagen de la iglesia se fue deteriorando. Y aquí Santiago escribe a unos creyentes, a una iglesia que estaban llenos de conflictos entre ellos, que estaban llenos de pugnas, de deseos egoístas que los empujaban al pecado. Y Santiago nos muestra eso de manera figurada por las palabras que él usa en este capítulo 4. Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras? Es decir, las hostilidades continuas entre ustedes. Ese espíritu constante de antagonismo y confrontación que existe entre ustedes los creyentes. ¿De dónde vienen los conflictos? Dice Santiago, y esos conflictos describen las peleas concretas que brotan de las primeras hostilidades. Y con ellas, con esas palabras, Santiago nos está preguntando quién empezó la pelea, que es nuestra tendencia natural. Santiago pregunta, ¿qué la produjo? Santiago quiere que vayamos a la raíz y nos da una respuesta contundente entonces. Porque él dice, ¿sabe lo que lo provoca? ¿Sabe qué fue lo que comenzó la guerra? Las pasiones que combaten en sus miembros. Es decir, las pasiones, los deseos que tienen ustedes de manera personal. La palabra pasión es importante aquí, es central en este texto. Porque mientras las guerras y los conflictos nos están hablando de los síntomas, la pasión nos va a hablar de la raíz del problema. Pues lo que habla aquí y lo que se refiere es a los deseos orientados al placer personal que hay en nosotros, al hedonismo que sale de nuestro corazón. Esa es la palabra que aparece allí. La palabra pasión es la palabra hedoné, de donde viene hedonismo. Santiago está hablando de los deseos que buscan una satisfacción independiente de Dios o en contra de su voluntad. Y eso es algo muy normal en nosotros, sumamente común, porque nosotros deseamos las cosas a nuestra forma. Yo lo quiero como yo quiero. Lo deseamos en nuestro tiempo y entramos en conflicto con cualquier cosa que se interponga en nuestro camino, aún sea Dios. Aún sea Dios. Y usted me mira así es, mi hermano. Cuando hay algo que se interpone entre nuestro deseo y nosotros, aún sea Dios, nosotros comenzamos un conflicto. Y entonces comenzamos a pensar, el problema no soy yo, es que no me dejan. Son las personas que están alrededor de mí que no me entienden.
nos hacemos los incomprendidos y peleamos con todo el mundo. Es que a mí nadie me entiende. Pero la realidad del problema es que tú estamos albergando deseos desordenados en nuestro corazón. Como dice Juan Calvino en sus instituciones a la religión cristiana, cada hombre lleva dentro de sí la causa de su conflicto. Está aquí adentro de nosotros. Y Santiago nos identifica eso. Nos lleva a ver que eso es así porque lo que gobierna tu corazón gobernará tu conducta. Lo que está ahí adentro es lo que se revela afuera. Recuerda lo que dice el Salmo 139. Señor, examina mi corazón, conoce mi pensamiento y mira mi camino. Lo que está aquí adentro es lo que se refleja afuera. Por eso Santiago dice, entonces, en el versículo 2, ustedes codician y no tienen. Santiago está diciendo, ustedes quieren algo que Dios no se lo ha dado. Y puede ser el reconocimiento, la comodidad, el éxito, el control, el sentir que yo tengo el control, que hay que hablar conmigo para que las cosas se resuelvan, el respeto, las posesiones, el deseo de tener influencia. Podemos cambiar el objeto, pero el problema es el mismo. El corazón constantemente nos está diciendo, yo necesito eso para estar satisfecho. Codiciamos. Y dice Santiago, y envidian, son envidiosos y no pueden obtener. Y complica más la situación porque Santiago no solamente está diciendo, ustedes no solamente quieren algo, le molesta que otro lo tenga. Le molesta que otro lo tenga. La envidia, mis hermanos, convierte las bendiciones ajenas en motivos de amarguras propias. Nos molestamos. A veces vemos a alguien, vemos a algún hermano, algún amigo tener algún logro y decimos entre los dientes, gloria a Dios, qué bueno. Pero por dentro estamos hirviendo de envidia y somos capaces de hacer cualquier cosa, menos celebrar el logro de la persona que está al lado nuestro. Esa es la raíz de nuestro problema. Porque cuando eso pasa, entonces viene el fruto que dice Santiago. Le damos rienda suelta al pecado. Y somos capaces de hacer cosas tan malas y perversas como el homicidio. Santiago no está diciendo que usted y yo vamos a matar a alguien, pero sí está diciendo que somos capaces de hacer cualquier cosa tan mala como el homicidio por la codicia y la envidia de nuestro corazón. El 10º mandamiento, cuando el Señor le dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos, fue: no codiciarás. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos perfectos por fuera hasta que se revela la codicia que llevamos dentro. Mis hermanos, todo está bien en nuestra vida hasta que entendemos que hay algo que nosotros necesitamos y no tenemos. Todo se destruye, todo se derrumba, todo cambia, nuestro carácter verdadero sale a flote. Entonces comenzamos a entrar en conflictos. Y todas las cosas que Santiago ha dicho hasta ahora, el favoritismo de nuestro corazón, el tratar mal al otro porque uno tiene más posesiones económicas que tú, el hablar de manera desproporcionada, aún estemos ofendiendo, el actuar bajo la sabiduría humana sale a la luz cuando la codicia de nuestro corazón y la envidia explotan. No podemos actuar con sabiduría y mansedumbre porque hay algo en nuestro corazón que no está bien, y es que vivimos amparados en la codicia y la envidia de aquello que no tenemos. Y eso es malo, porque cuando cultivamos la codicia le estamos diciendo a Dios: tú no me has dado lo suficiente. Estamos diciéndole a Dios: Señor, tú eres injusto porque le diste eso a él y a mí no. Estamos diciéndole a Dios: Señor, los planes tuyos como que yo no lo entiendo, como que no funcionan. Tú tienes que revisarte, Señor. Porque ¿cómo es posible que tú le diste a él esa casa y a mí me diste este rancho? Señor, ¿cómo es posible que tú a él le diste ese carro y a mí me tienen esta bicicleta?
Pero lo cierto es, mis hermanos, que sin importar lo que viene, Dios está supliendo nuestras necesidades día tras día. Lo que lo daña es la codicia de nuestro corazón. Nosotros somos la raíz de nuestro propio problema. Por eso dice el texto, ustedes combaten y hacen guerra, se meten en un pleito constante, porque no tienen lo que están codiciando. Se meten en un pleito porque están demostrando que no es Dios quien reina en tu corazón. Y Jesús enseñó eso. Lucas capítulo 6, verso 45, el mismo Jesús dice, el hombre malo del mal tesoro de su corazón, ¿qué hace? Saca las cosas malas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mis hermanos, cuando nosotros hacemos algo malo, estamos sacando el mal tesoro que estamos guardando en el corazón. Estamos sacando la raíz de nuestros conflictos. ¿Saben por qué? Porque el pecado nos vuelve ciegos a nosotros mismos. Normalmente pensamos, yo estoy peleando porque me provocaron. Pero estamos peleando porque hay algo dentro de nosotros que no está siendo satisfecho. Porque nuestra satisfacción está en algo que no es donde debe estar. Y es una de las verdades más incómodas de aceptar en toda la vida cristiana. Porque nuestro orgullo quiere señalar hacia afuera. Pero la madurez espiritual comienza cuando señalando hacia adentro nosotros podemos decir, el problema soy yo. El problema soy yo. A veces me dicen, ay, pastor, ore para que mi marido cambie. Mire ese hombre que, ay, mire, yo por el Señor. Hermana, el problema eres tú. No lo cambia a él, dile al Señor que te cambie. O a veces los hombres decimos, mire esa mujercita que Dios me dio. El problema somos nosotros. Pidámosle al Señor que nos ayude a controlar esos deseos desordenados y vamos a ver cómo eso va a cambiar. La pregunta que debe salir de nuestro corazón no es ¿qué hizo el otro? ¿O qué me hicieron los otros? La pregunta debe ser ¿qué está revelando mi reacción acerca de mi corazón? ¿Por qué yo reacciono de esa manera? Esa tiene que ser la pregunta que nos abra el camino para entender que hay conflictos en la vida y el causante de los conflictos es mi corazón. Son los deseos desordenados que hay en mí. Thomas Manton, un pastor puritano, en su comentario a este pasaje de Santiago dice, la disputa entre los hombres nacen primero de sus deseos antes que de sus diferencias. Usted y yo somos diferentes, queremos cosas diferentes, tenemos gustos diferentes y podemos convivir, pero cuando hay algo que yo deseo que usted tiene y yo no tiene, comienza el problema. El problema somos nosotros. Es lo que enseña la palabra del Señor. Las guerras y los conflictos vienen de las pasiones desordenadas que hay en nuestro corazón. Yo leo este texto y puedo ver a Santiago como un pastor aconsejando o enseñando a alguien. Y después que recibe una carga de cosas que le han dicho, le dice, te tengo dos noticias, una buena y una mala. Y le da la mala primero. Y le dice, de todo lo que tú me has dicho, el problema eres tú. Y cómo nos molestamos con eso. ¿Cómo tú me vas a decir que cambie? Mira lo que nosotros están haciendo. Sí, cambia, el problema eres tú. Y entonces le da la buena noticia de último para dejarlo contento. Y le dice, a pesar de que el problema eres tú, hay una solución a tu problema. Y la solución está en Dios. La solución está en el Evangelio. Por eso en la segunda parte del versículo 2, Santiago le dice, para resolver el problema, sométete a Dios, ora. Él le dice, ustedes piden, ustedes no tienen porque no piden. Mi hermano, en vez de estar codiciando, Santiago dice, ora. En vez de llenarte de envidia, Santiago dice, ora. Una vez identificado el problema, Santiago no lo deja ahí. Santiago no le dice, hay una solución. Tienes que manejar mejor las técnicas de comunicación. O tienes que aprender técnicas de manejar conflictos. Eso es bueno.
Pero Santiago le dice, la solución a tu problema es someterte a Dios. Ora a Dios. Cuando él dice, ustedes no piden, no está hablando de un pedir cualquiera, está hablando de pedirle a Dios. Está hablando de orar, de venir a Dios, de quien él dijo en el capítulo 1, versículo 15, que descienden todas las cosas buenas. Le dice, pídele a Dios, que si es del Señor y es su voluntad, Él te lo va a dar. Santiago está siguiendo la enseñanza de Jesús, que en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 7, verso 7, dice, pidan y les será dado. Hermano, pide a Dios y te será dado. Mateo capítulo 21, verso 22 dice, lo que pidas en oración, creyendo, lo van a recibir. No te llene de codicia, dice Santiago, pónganse en la mano del Señor, ora. Mira lo que le dice Jesús a los discípulos, Juan capítulo 14. Todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero no se queda ahí. Dice, yo lo haré, no para satisfacer tu codicia, no para satisfacer tu envidia, porque de repente entonces en nuestra codicia nosotros comenzamos a pedirle al Señor, Señor, dame un yate. Como hay muchos por ahí diciendo, tú eres hijo del rey, pídele un jet privado. Dice Jesús, yo lo haré, pero no para satisfacer tu codicia. Señor, ayúdame a cambiar este carro, porque el hermano se acaba de comprar un carro nuevo, ¿y cómo yo voy a andar en este tieto? El Señor no lo va a hacer para satisfacer tu codicia. ¿Tú sabes lo que dice Juan? Capítulo 14, que dijo Jesús, lo que tú pidas en mi nombre, yo lo haré para glorificar al Padre. Lo que quiere decir, mi hermano, que probablemente nosotros le vamos a pedir algo al Señor. Y como Jesús tiene la misión de glorificar al Padre, no nos lo va a dar, porque Él no va a satisfacer la codicia de tu corazón ni del mío. Él va a llenar el trono de Dios de gloria. Entonces pídele a Dios. Resulta sorprendente que después de Santiago hablar de guerra y conflictos, Él introduzca la oración. Y nos esté diciendo, órale al Señor, mejor. Pero tú sabes por qué lo hace, porque un corazón pecaminoso prefiere luchar antes que someterse y depender de Dios. Y nosotros decimos, yo me voy a fajar a trabajar y tú vas a ver que yo lo voy a tener. No, mi hermano, lo vamos a tener si Dios quiere. Órale al Señor, si es su voluntad. Preferimos manipular las circunstancias antes que confiar en Dios. Preferimos exigir antes de orar y terminamos derrotados y frustrados, porque la consecuencia de no pedir a Dios en oración es no recibir. No importa lo que nosotros hagamos, detrás de muchos conflictos hay un corazón que ha dejado de someterse a Dios. Detrás de muchos conflictos hay un corazón que ha dejado de orar. La oración es una expresión de sumisión. Cuando nosotros oramos, estamos reconociendo que no hay autosuficiencia en nosotros. Porque estamos diciendo, Dios, yo no puedo. Encárgate tú. Dios, yo no puedo. Si es tu voluntad, dámelo. Cuando nosotros no oramos, estamos reflejando un corazón independiente que dice, yo quiero tener el control por encima de Dios. Mi hermano, tú y yo no vamos a lograr nada que no sea hacer que el mal tesoro de nuestro corazón crezca si no nos sometemos al Señor. La independencia espiritual es pecaminosa porque Dios nos ha creado de Él, por Él y para Él, para que vivamos en dependencia total de Dios. Debemos someter nuestro corazón a Dios orando, porque la oración desplaza el centro de gravedad del corazón. Quita el trono de nuestro orgullo del centro y pone el trono de Cristo en ese lugar. El centro de gravedad pecaminoso de nuestro corazón se desvanece cuando nosotros nos sometemos a Dios a través de Cristo orando. Por eso Santiago dice, no codicies, pídele a Dios. Sométete a Dios. Cuando nosotros oramos, eliminamos los pleitos y las guerras porque decimos, Dios, tú gobiernas en mi corazón.
Porque tú comienzas a entender que tú tienes lo que Dios quiere que tú tengas. Mi hermano, y lo que Dios quiere que nosotros tengamos es lo bueno, porque es lo que viene de su voluntad. Es lo bueno. No es tan malo desear. Santiago no dice, ustedes están mal porque tienen pasiones. Santiago dice, ustedes están mal porque tienen pasiones desordenadas que lo gobiernan. Muchas veces, cuando hablamos de estas cosas, nos quieren decir, no, es que no podemos ser conformistas. No estamos siendo conformistas. Estamos siendo realistas, sometiéndonos a la voluntad de Dios. Conformismo es no hacer nada. Ser realista es hacer lo que a ti te corresponde en la voluntad de Dios y gozarte con lo que Dios te dé. Y cuando nosotros cultivamos eso en nuestro carácter, cuando nosotros entendemos que el trono del corazón le pertenece a Cristo, y cuando nosotros entendemos, como leímos en Juan capítulo 7, que nuestro corazón se satisface, no con que Dios me dio la mejor esposa del mundo, no con que yo tengo el marido más bello, pocas pueden decir eso porque ya Flor Ángel se lo llevó. Yo tengo el marido más bello, yo tengo la mejor casa de donde yo vivo, yo tengo el mejor salario. Cuando dejamos de ver eso y podemos ver, yo tengo lo mejor porque Cristo es el centro de mi corazón y Él me satisface, nosotros comenzamos a apagar la codicia, la envidia, los pleitos, los celos y todos esos conflictos que combaten entre nosotros. Entendemos que la vida no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Se trata de lo que Él tiene para ti y para mí, mi hermano. Se trata de que tú y yo no tenemos nada bueno que darle a Él y Él nos ha dado lo mejor a nosotros, que ha sido la salvación. ¿Qué cosa puede satisfacernos más que eso? Entonces Santiago le dice a los hermanos, el problema se resuelve sometiéndose a Dios, pero no solamente sometiéndose a Dios, él dice el problema se resuelve disfrutando a Dios. Entonces Santiago dice, tú eres el problema de tus conflictos. La raíz está dentro de ti y esa raíz se va cuando tú te sometes a Dios, pero no te sometas a Dios de mala gana, con un truño, diciendo, ok, Señor, y con los puñitos cerrados ahí, cualquier cosa peleamos. Él dice, sométete a Dios y disfruta a Dios. Porque en el versículo 3, Él dice, ustedes piden y no reciben. Él se va un poquito más profundo ahora. Porque si en el versículo 2 Él dijo, ustedes no tienen porque no piden. Aquí Él dice, ustedes están pidiendo y como quiera no tienen. Y nos está enseñando que el problema no es una oración superficial. El problema no es una oración práctica donde yo vengo y cumplo. Él dice, ustedes no tienen porque están pidiendo para gastarlo en sus propios deseos. En los mismos deseos malos del versículo 1. Tú sabes que la palabra deseos aquí es la misma palabra del versículo 1. Le está diciendo, ustedes están pidiendo para su propio hedonismo. Y lo que están haciendo es agrandando el mal tesoro de su corazón. El problema no es simplemente orar. El problema es orar con un propósito. ¿Y saben cuál es ese propósito? Que Dios sea glorificado. Entonces es cierto que a veces estamos orando y podemos decir, el Señor no oye mi oración, pero ¿por qué estamos orando, mi hermano? ¿Para qué queremos que el Señor nos dé prosperidad? Para nosotros mismos el Señor no nos la va a dar. Y si te la ha dado y tu corazón se ha desvirtuado en tus propios deseos, hermano, déjame decirte, estás mal. Tenemos que venir delante del Señor. Pero no solamente con la prosperidad material. A veces estamos pidiendo cosas intangibles solamente para que nuestro orgullo crezca. Estamos mal. El Señor no nos va a dar de esa manera.
Nuestro corazón está buscando constantemente satisfacción. Y eso no es malo. No es malo porque el Señor nos creó para disfrutar. Lo malo es que estamos buscando la satisfacción en un lugar equivocado. Estamos buscando la satisfacción en el mundo cuando debemos buscarla en Cristo. Estamos buscando la satisfacción en algo que nos deja sedientos. Y lo que necesitamos es el agua viva que corre de la cruz de Cristo. Necesitamos buscar al Señor. Necesitamos convertir nuestra pasión por una pasión mayor. Necesitamos dejar nuestros vanos deseos por un deseo mayor, un deseo superior, y ese deseo debe ser la presencia de Cristo en nuestro corazón. Hermano, intentamos calmar, vencer el pecado muchas veces suprimiendo los deseos, pero eso no lo vamos a lograr. No lo vamos a hacer, porque solo cuando Dios se convierte en nuestro mayor deleite, nosotros podemos estar satisfechos. Solamente cuando las cosas que glorifican a Dios se convierten en nuestro mayor gozo, nosotros vamos a estar satisfechos. Solamente cuando yo estoy lleno de la presencia de Cristo, mi corazón va a estar tranquilo. Así que tenemos que disfrutar al Señor. No seamos creyentes a regañadientes, seamos creyentes porque, como dice John Piper, mientras yo más me gozo en Dios, Él es más glorificado. Porque Dios quiere que tú y yo estemos satisfechos en Él. No sigamos pidiendo de manera vana. Porque vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar y vamos a volver a orar y vamos a pasar tiempo como que estamos en un monasterio encerrados orando y no vamos a recibir nada, porque si pedimos para nuestros deseos, la puerta del cielo se va a cerrar. La puerta del cielo se va a cerrar. ¿Se acuerda lo que le dijo el Señor al pueblo en Segunda de Crónicas? Salomón está inaugurando el templo y está orando al Señor. En el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, el Señor les responde y le dice: pónganme a mí en primer lugar. Y la manera en cómo Él le dice que lo pongan en primer lugar es: denme todo lo que ustedes tienen, sean fieles, traigan sus diezmos al alfolí. Y Él dice: y pruébenme, y van a ver si yo no abro la ventana de los cielos y derramo bendiciones sobre ustedes hasta que sobreabunde. Queremos tener un corazón satisfecho. Pongamos a Dios en primer lugar. Queremos terminar los conflictos. Pongamos a Dios en primer lugar. Pidámosle a Él que ordene las pasiones desordenadas de nuestro corazón. La solución definitiva a nuestro problema no es nada que el mundo nos pueda dar. La satisfacción, la solución al problema está cuando tú y yo entendemos que nuestra satisfacción viene de Cristo. Es posible que nunca vayamos a tener el carro de los sueños, pero tenemos a Cristo. Y eso es suficiente. Es posible que nunca vayas a tener la casa de tus sueños, pero tienes a Cristo. Y Él te va a ayudar a tener un corazón satisfecho. Y es por eso que podemos vivir sin ninguna reserva para Él. Hermano, hay problemas en nuestra vida. Y la solución al problema la tenemos en nuestras manos. Pidámosle al Señor: Señor, cámbiame. Ayúdame a estar satisfechos en ti. Busca a Cristo, porque Cristo vino a rescatar esclavos para hacerlos libres. Cristo vino a rescatar a los muertos para darle vida. Cristo vino para hacernos entender que el centro del universo no somos nosotros. El centro del universo es Cristo, y de ahí brota toda nuestra satisfacción. Así que piensa en tus conflictos en este momento. Hay conflictos. Hay momentos que nosotros peleamos con nosotros mismos. Nos sentimos mal, frustrados, y a veces no sabemos ni siquiera por qué nos sentimos tan frustrados. Nos sentimos frustrados
porque estamos mirando la vida a través de nuestros deseos y no a través de Cristo. Así que si tú no conoces a Cristo, lo primero que tienes que saber es que la solución a tus problemas está en Él. No sigas pataleando. Deja que te rescaten. Y Cristo es el rescate. Pero hermano, nosotros conocemos al Señor y muchas veces nos sentimos igual porque hemos quitado la vista del Señor. Y la satisfacción de nuestra vida viene de las cosas del mundo. Y vivimos de fracaso en fracaso porque no hacemos y no llenamos nuestro corazón del Señor. Pon tu vida en Cristo. Y ahí comienza. Pero sigue pensando en tus conflictos. Y piensa en los conflictos que tú tienes en este momento, en tu hogar. ¿Tienes conflicto con tu esposa? ¿La esposa con el esposo? ¿Y sabe por qué vienen esos conflictos? Porque no nos sentimos satisfechos. Nuestras esposas no están actuando mal. Lo que pasa es que no lo están haciendo como nosotros queremos. Y eso no nos satisface. Y entonces comenzamos un pleito. Mi hermana, tu esposo no está actuando mal. El problema es que él no lo está haciendo como tú quieres. El problema es que tú quieres que él sea de una manera y tú no lo vas a lograr. Entonces comienza poniendo ese deseo desordenado en la mano del Señor y que el Señor comienza a darnos la vuelta hacia donde Él quiere y nosotros vamos a comenzar como todo va a ir caminando. Pero tiene que comenzar cambiando nuestro corazón. Y a veces tenemos conflictos con nuestros hijos. ¿Sabe por qué tenemos conflictos con nuestros hijos? Porque ellos son diferentes a nosotros. Pero nosotros nos hemos proyectado en ellos. Y nosotros queremos que ellos hagan esto de una forma. Y queremos que en este momento ya ellos debieron haber logrado tal o cual cosa. No, mi hermano. La mayor satisfacción de nuestros hijos es que Dios nos lo dio. Pero como Él está bregando en nuestro corazón, así tiene que bregar en el corazón de ellos. Si comenzamos a pensar en eso, vamos a evitarnos muchos de los conflictos que en el día de hoy nos tienen arrollados. Es posible que tú te sientas mal con alguien aquí en la iglesia donde todos venimos a cantar al Señor. Es más, es posible que tú estés pensando hasta dejar de venir a la iglesia porque tengo un conflicto con alguien. Hermano, déjame decirte algo. El conflicto eres tú. El conflicto eres tú. Pídele al Señor que someta tu corazón a la palabra. Tú verás que el conflicto cambia. Tú verás que el conflicto cambia. Una fe sincera, un creyente verdadero, una fe dinámica, como decimos en estos días, entiende la raíz verdadera del conflicto. No pongas a otro en el lugar donde tú debes estar. ¿Cuántas veces yo he fracasado por querer tirarle la culpa a otro? En cosas sencillas que se hubiesen resuelto diciendo, yo soy el culpable, Señor, yo voy a cambiar. Ayúdame. Pero el orgullo dice no. Y nos enfrascamos en ¿qué dice Santiago? En un pleito, en una guerra, en un conflicto. Y terminamos dañando lo que Dios nos ha dado. Ciertamente tenemos un problema en el corazón. Y el corazón del problema somos nosotros por nuestro pecado. Ese problema tiene una solución y es someternos a Dios en oración. Órale al Señor por eso. No te vayas hoy de aquí, igual que como viniste. Abre el tesoro de tu corazón y comienza a sacar todos los expedientes y entregárselo al Señor. Señor, toma. Juancito Trucupey, un expediente de 400 páginas.
Tómalo, Señor. Fulano de tal, un expediente de hace 20 años, tómalo, Señor. Comienza a entender que el problema eres tú. Mi hermano, el problema somos nosotros. Es nuestro corazón el problema. Ponlo en las manos del Señor. Y comienza a disfrutar del Señor. ¿Por qué arruinar la bendición de la vida cristiana? El disfrute y el gozo que viene de Dios por cosas vanas que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Pongamos nuestros problemas en las manos del Señor y digámoslo, ayúdame a seguir adelante. Entrégaselo a Cristo. Y si te sientes descuidado, recuerda que la Biblia dice que ponga tu carga en el Señor y Él tiene cuidado de nosotros. Y si no te sientes satisfecho, recuerda que la Biblia dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá un río de agua viva. Si sientes que otro te ha agraviado, recuerda que la palabra de Dios dice, el Señor hablando, mía es la venganza, yo pagaré. Si te sientes traicionado, recuerda que Cristo fue traicionado. Si te sientes lleno de resentimiento, recuerda que a la orilla del mar, cuando el Señor se encontró con Pedro después de la resurrección, no le dijo, Pedro, desgraciado, me traicionaste. El Señor le dijo, Pedro, tú me amas, yo te amo. Si te sientes lleno de resentimiento, hermano, busca a Cristo. Y ahí está la solución al problema. Busca a Cristo. Pon tus deseos en sus manos y ora. ¿Se va a resolver hoy? Probablemente no. Pero la palabra de Dios dice, pide, que yo te lo voy a dar. Ora y disfruta al Señor. Y el Señor se encargará de todo. Padre, gracias